Bienvenidos correlones, estamos en el Circuito Nacional de Grand Oak Raceway, en la categoría de solo motores V6 del abierto destacado. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Lamborghini STO 2020. Hice una configuración especial con un motor V6, por supuesto, para meterlo en la clase. Y desconozco cuál va a ser el rendimiento, ¿ok? Así que tenemos que ir sobre la marcha, aprendiendo sobre el comportamiento del coche. Tampoco había tenido la oportunidad de practicar con él, así que de momento lo que sé es que tiene suficiente potencia como para meterse en el podio. Ahora, en cuanto a la maniobrabilidad, todavía no estoy seguro, así que vamos a ver a continuación qué podemos lograr con él. Ok, si ya has probado este coche, sabes que este Lamborghini es tracción trasera, y eso lo he dejado tal cual como viene de serie, de fábrica. Lo único que hice fue cambiarle el motor. Tuve que ponerle algo de lastre para equilibrar el tuneo y tiene suficiente caballaje como para meternos en el podio sin duda. Lo que me preocupa es la maniobrabilidad y qué tanto pueden resistir las gomas. Porque este es un circuito, ya sabes, que es muy demandante, que se come las gomas como caramelos y tenemos que controlar. Allí me impactan en el costado derecho para ponerme a trompear y me vuelven a chocar buscando la forma de sacarme de la carrera. Así que bueno, aprovechamos ligeramente ese impulso para escalar varias posiciones. Increíblemente me dio el control suficiente para lograrlo. Uy, ahí se fue un corredor y casi nos lo llevamos de sombrero. Qué bueno que el coche se puso en transparente, porque si no hubiese sido catastrófico, ¿eh? Hasta ahí hubiesen llegado los chances y ahí me vuelve a impactar el mismo coche, perdiendo el control. Uy, ahí el Porsche sacó al GT fuera de un solo bombazo. ¡Qué desastre! Pero eso nos da a nosotros el espacio y la ventana para meternos en la quinta plaza de la parrilla. Uy, ahora es el Porsche el que recibe un tortazo del R390, que también lo sacó fuera, y ahora estamos nosotros ocupando la cuarta plaza de la parrilla. El líder se escapa, está a 2 segundos 900 milésimas por delante del compañero de nombre Armenien 1313. Está haciendo todo lo posible y el R390 sacó al otro corredor en la recta de las emociones. Esto es un desnalgue, señores, esto es un desastre. Así que entramos firme allí, adelantando al Nissan, y ahora tenemos que cuidarnos de ese Nissan, mientras que tratamos de alcanzar al líder de la carrera, que está perdiendo mucho rendimiento, está a 1 segundo. Por cierto, qué lindo suenan los tubos de escape, las explosiones en este coche. Me gusta muchísimo. Miren, ¿escucharon qué belleza cómo suenan esos tubos de escape, esas flamas allí saliendo? Y tenemos la fortuna de que el señor del Nissan, el choca se está quedando atrás y apenas le pusieron medio segundo solamente le pusieron al señor del Nissan por contacto excesivo, cuando a mí me han puesto hasta 2 segundos por sacar las ruedas fuera del asfalto ligeramente. ¿Qué te parece, no? El sistema es un poquito loco. Uy, ahí impacté al Porsche, que frenó demasiado temprano en esa curva. ¿Será que me está vigilando mucho por el retrovisor y que me hizo una maniobra de contacto? No lo sé. Lo que sí sé es que estamos ya muy cerca y lo estamos poniendo en riesgo, aunque tiene muy buena salida, muy buena aceleración el Porsche, el 911 Turbo. Nosotros tenemos un plus de maniobrabilidad y sin duda no nos puede dejar atrás, no se está despegando, así que ataco por dentro, mostrándole la trompa, poniéndolo más nervioso, a ver si comete más errores. Ahora trato de ver si puedo meterme en la trazada, pero él me la tranca, me bloquea allí, cierra la ventana de forma inteligente. Eso sí se lo aplaudo, muy buena maniobra. Así que nuevamente entramos aquí en esta curva semiabierta. Hay que tener muchísima precaución, porque hay que tratar en la medida de lo posible de no bajar de la tercera marcha para mantener el momentum. Estamos por encima de los 240 kilómetros en este sector y la cosa se complica en esta frenada. Con este corte a la izquierda es una curva que puede engañar a mucha gente y que la mayoría se termina saliendo al perder tracción. Señores, estamos ya muy cerca de terminar la carrera. Estamos concluyendo la tercera vuelta de las 6 pautadas en OAT. Y estamos con un ritmo muy sorpresivo, muy favorable. Ya puedes apreciar el rendimiento del STO en esta clase, o al menos en este circuito. Lo que sí noto es que le falta velocidad punta.
no es el coche más veloz. Lo que sí tiene es muchísima estabilidad en la curva. Y mira nada más cómo le voy olfateando ahí el trasero al 911. Le estoy olfateando los tubos de escape y trato de no impactarle. Y él frena muy temprano. Yo creo que él lo hace a propósito. Está frenando demasiado temprano para que yo le impacte, para que yo le llegue y así me puedan penalizar y él tener algo en contra para el cierre, definitivamente. O es que lo está haciendo a propósito o es que va muy asustado. Cualquiera de las dos nos pone a nosotros en peligro, así que ataco por dentro en la salida de esa curva, pero como él tiene buena aceleración, consigue mantener la posición sin tanto problema, mientras que Seat, creo que es el Nissan, está allí expectante, cazando que cualquiera de los dos pueda perder el control para él ocupar la primera plaza de la parrilla, aprovechar allí como cual caimán en lago la oportunidad de cazar a su presa. Así que vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera. Ya solo quedan 2 vueltas y fracción para concluir y me mantengo allí cerquita del Porsche y tengo que estar vigilante también de lo que viene atrás, ¿ok? Tengo que ser allí, tener 2 ojos adelante y 4 atrás por los choca-choca. Entramos a la recta de las emociones, también muy bien posicionado en grano sexta marcha por encima de los 250 kilómetros, pero no es suficiente para seguir presionando. Aquí es donde tengo la mayor ventaja. Allí piso el freno y él me tranca allí la ventana, me trancó la trazada de forma sucia para evitar que yo lo adelante y ahora me impacta en un costado en el corte de la curva para ver si puede ponerme a trompear. Él no quiere jugar limpio, él quiere ver cómo consigue sacarnos de la pelea, pero no lo ha logrado, ¿eh? Nosotros de forma muy efectiva y con buena estabilidad conseguimos defendernos y ahora estamos ocupando la primera posición. Entramos allí firmes en la trazada, como les había dicho. Uy, ahí él pues, nuevamente intenta sacarme y pierde el control ligeramente, pero logra corregir y vuelve al ataque. Regresa al ataque y ahora quiere meterse por dentro, me vuelve a impactar, está buscando los medios, la forma de desestabilizar al STO. Está usando todas las maniobras que puede para ver si puede sacarnos de la pelea, pero nosotros de forma inteligente atacamos la parte interna arrebatándole la línea. Ahí le doy un pequeño contacto mostrándole que también sé cómo defenderme. Así que allí, señores, el 911 perdió el control, se le fue la tracción, se perdió la comunicación de las llantas con el asfalto y quedó fuera totalmente del podio cuando está concluyendo la carrera. ¡Qué maniobra tan infantil! Pudo haber seguido peleando, pudo haber seguido presionando, sí, y de haber sido más inteligente, a ver si yo cometía más errores o si me quedaba sin gomas para defenderme allí la posición. Aunque probablemente ya a estas alturas ese Porsche tampoco tenía gomas para seguir manteniendo el dominio de la carrera, así que por ahora, señores, si todo sale bien, que parece que va a ser así, le tengo una ventaja de 1 segundo 200 milésimas y aparte, los 3 corredores que van detrás tienen todos medio segundo de penalización cada uno por contacto excesivo, así que eso también lo podemos aprovechar para el cierre. Y allá veo además atrás que hay otro corredor que lo bombearon fuera y me salta la alarma de desgaste moderado en las llantas delanteras, sobre todo la delantera derecha que ya no soporta más. Menos mal que esto está concluyendo, pero eso también pone en riesgo mi trazada, me pueden alcanzar en cualquier momento y arrebatar el dominio de la carrera, señores. Esto se está poniendo dramático en el cierre, está la última fase, la recta de las emociones se acerca. Entramos en quinta marcha a 240 kilómetros por hora tratando de mantener el dominio y conseguimos la victoria con muy buen rendimiento del STO. Aplaudimos al STO. El Huracán se dominó el circuito de OAK de principio a fin, escalando 15 posiciones de la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1:16.624. No fue el mejor tiempo del circuito, evidentemente, pero se metió en la pelea y salimos victoriosos. Ya yo te voy a explicar a continuación cómo hacer la configuración del Lambo para que lo puedas llevar a las carreras también. Bueno, mis corredores, entonces ha llegado el momento de hacer la configuración o preparar nuestro Lambo STO para las carreras en esta clase. Ok, lo primero, ya sabes, hacemos el cambio de motor. Él trae de serie un V10 de 5.2 litros que suena espectacular, pero vamos a poner un motor V6 de 3.8 litros. La finalidad, como ya sabes, es entrar en la categoría. Ok, una vez que hayas hecho eso, te vas a la parte de aerodinámica, instala asistencia
aerodinámica en la trompa y coloca el alerón, el parachoque trasero, perdón, de carrera en la parte de atrás. En el embrague, coloca el embrague de carrera, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de fibra de carbono de carrera y el diferencial de carrera. En las llantas, ya sabes cuáles son las que te recomiendo, los rines pesados de la marca Oettinger Type RE, porque son rines pesados que ayudan a equilibrar el tuneo y mejora o aumenta el tamaño de esas llantas o de los rines a 21 pulgadas en las rines traseros, ¿ok? Ahí no puedes hacer nada más. En cuanto al compuesto de neumático, instala las gomas de carrera, ensancha límite a 355 milímetros los neumáticos traseros y los neumáticos delanteros aumenta a 265 milímetros, ¿ok? En la parte de amortiguación, instala la amortiguación de carreras, las barras estabilizadoras adelante y atrás de carrera, reduce el peso totalmente del chasis, instala la jaula antivuelco y ponle lastre extra ligero. Le vas a poner la primera estación del lastre para ayudar a equilibrar el tuneo. Lastre extra ligero, ¿ok? En la parte de motor no haces nada y en la parte de combustible y aire solo instala el filtro cónico deportivo. Con eso ya garantizamos la potencia. Actualmente con esta configuración tiene 647 par newton por metro y un poco más de 420 caballos de potencia, un motor de 3.8 litros que viene con un motor doble, ¿ok? Pero por supuesto no podemos mejorar porque ya no nos queda espacio, si no nos pasaríamos a la clase R, así que con esa pequeña afinación el coche está listo para desarrollar el rendimiento que viste en la carrera de OAK. Ahora vamos al tuneo, a las afinaciones de tuneo, los valores, para que esas piezas puedan trabajar como debe ser. La presión de las gomas 1.9 y 1.9 atrás. Fácil. La relación de las marchas copia exactamente los valores que ves en pantalla. Recuerda que este coche viene con una transmisión de 7 velocidades. La transmisión final a 4.60, bastante inclinado a la aceleración, y copia allí todos los valores desde la primera a la séptima marcha para que te consigas esa escala ascendente de velocidad y de aceleración. ¿De acuerdo? En la alineación, menos 2 grados en la parte de adelante en la inclinación de las ruedas, menos 1.5 grados en la trasera. Coloca 1 grado positivo hacia afuera en la alineación de las ruedas y en la parte de atrás menos 2 grados. En el ángulo de la rueda delantera coloca 5.2 grados en positivo. Las barras estabilizadoras copia exactamente la escala que ves en pantalla. 25,70, 21,87. Si no te salen las mismas cifras, ya sabes dónde tienes que poner cada uno de los puntos, donde ya sabes que la barra estabilizadora delantera va a ser siempre más rígida que la trasera cuando se trata de coches de tracción trasera. Aparte de los muelles, copia exactamente los valores que ves allí, la escala que ves allí, casi a la mitad, el muelle delantero más rígido que el trasero y llévalo al piso, el centro de gravedad al suelo, ¿ok? Bien bajo, para que se comunique de cerca con el asfalto. 4 grados en la rigidez del rebote delantero y 5.5 en la rigidez del rebote trasero, 3.3 de rigidez de la expansión delantera y 5.3 de rigidez de la expansión trasera. En la geometría de la suspensión pones 3 grados en positivo y menos 1 grado en la parte de atrás y 24.5 grados en el antihundimiento delantero y el trasero lo dejas como viene de serie. En la parte de la carga aerodinámica, que es muy importante, coloca 160 puntos de carga aerodinámica en la trompa y 162 puntos de carga aerodinámica en la parte o en el alerón trasero para ayudarlo a que ataque las curvas con precisión. En la fuerza de frenado, 48% en equilibrio, y ya sabes que la escala que te recomiendo de presión es entre el 81 y 120%. Juega con esa escala, la que mejor te convenga. Y en el diferencial siempre lo mismo, 75% de aceleración y un 35% de desaceleración. Con esos ajustes y esas piezas, el Lambo STO del 2020 está listo para que lo lleves a las carreras muy pronto. Nos vemos en la próxima.